Muchísimas gracias, licenciada. Les agradezco de manera, sobre todo a las personas que ya se puedan estar suscribiendo a esta transmisión en Facebook Live, les agradezco, ya sea que estén directamente en la página de Difusión Cultural UAM o que estén directamente en el programa de comunicación de la ciencia de la UAM. Pues sobremanera, para dar comienzo a esta conferencia, me atreveré a exponerles una presentación, a compartirles una presentación en PowerPoint, para que a bien tengamos en conducirnos sobre una línea temática y evitemos estas digresiones que solemos a veces recurrir los ponentes o los expositores en muchas de las conferencias que podríamos o no dar. En este sentido, pues le agradezco a mi casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, al programa de Comunicación de la Ciencia de la Coordinación General de Difusión, a mi casa de estudios, la UAM Iztapalapa también, y bueno, pues estamos ya en el proyecto de la Metro en el Metro a la Metro en la Red, esta respuesta que le da la UAM a la pandemia con respecto a la divulgación de las ciencias, ¿no? En este sentido, bueno, al final del día, hoy no nos podemos ver en lo físico, pero la virtualidad pues nos está haciendo este apoyo, este beneplácito para podernos escuchar y sobre todo también para poder intercambiar el diálogo. Ya les digo yo que si tienen algunas dudas, preguntas, pero sobre todo comentarios, nos lo pueden hacer llegar a los respectivos chats y ya a bien me las harán llegar para que aquí les demos parte. Hoy vamos a plantearnos el tema de las ciencias sociales en el hoy, su importancia. En el hoy se encuentra inscrita la necesidad de hablar de un poco sobre el tema de la pandemia, sin embargo no nos vamos a referir tal cual al tema porque yo sé que la gente de tanta información puede caer en este adjetivo de la infoxicación. Tanta información, una información excesiva, también conduce a esta llamada infoxicación, en donde simplemente el cerebro apaga todo lo referente a la pandemia que hoy estamos viviendo, el SARS-CoV-2 o el COVID-19, y simple y llanamente dejamos de poner atención. Yo trataré de ser un poco más escueto, un poco más sencillo en el habla. Para ello voy a mostrarles algunos cuadros, algunas cosas interesantes que les pueden a bien interesar, para que pues se sigan acá con nosotros en este tiempo que tendremos de conferencia. Bueno, pues siendo 3 de diciembre del 2020, damos comienzo, y primeramente el tema nos arroja a saber qué son las ciencias sociales, con respecto a lo que muchos llaman ciencias naturales o las ciencias formales. En este sentido, la primera pregunta es reconocernos. Nos tenemos que entender, nos tenemos que reconocer. Quiero ponerles este cuadro de el pintor José de Rivera, que se intitula Filósofo con espejo, sobre todo porque la filosofía ya desde la educación básica se nos ha dicho que es la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque la filosofía al final del día busca la pregunta eterna por el algo. ¿Por qué existe algo? ¿Por qué existo yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Todas las preguntas que nosotros nos hemos hecho y nos haremos en el futuro, tal vez el futuro no tan inmediato, pero también en el inmediato, son preguntas base de la filosofía. Bueno, pues para entrar a las ciencias sociales nos tenemos que preguntar por estas preguntas existentes dentro de la humanidad. Les propongo un poema o un fragmento de poesía que es Luna, espejo del tiempo. Para poder reconocernos nosotros requerimos de mostrar nuestra verdad hacia el espejo, porque el espejo nos va a arrojar otra verdad, que es la nuestra, pero que nos fue arrebatada. En este sentido, cuando yo me veo en el espejo, lo que estoy viendo fue mi yo inmediato anterior. Esto es, cada que me veo, pasan el tiempo al final lo hemos concebido como una cuestión lineal, al final acumulativa, y aquel que se vio en el espejo, pues hoy es otro. Entonces, seguramente después de esta conferencia seremos otros. Nosotros, los de entonces, los de ahora mismo, ya no seremos los de una hora después de la conferencia. Entonces, pues enhorabuena por esta idea. Vamos a partir de ahí, del un espejo del tiempo. Sin embargo, usted podría preguntarse, ¿y eso qué tiene que ver con las ciencias sociales? Pues ¿qué tiene que ver? Que hay que reconocernos. ¿Qué somos? La pregunta del qué somos en las ciencias sociales es determinante. ¿Por qué? Porque para la química, por ejemplo, que estudia la transformación de la materia, sus cambios y sobre todo estas transformaciones, estas modificaciones que pueda tener, la biología estudia un área específica, la medicina, siempre que uno se adentra a las disciplinas científico-naturales, pues lo primero que los profesores hacen es decirte o definirte de qué trata la materia o la ciencia en sí. Sin embargo, cuando uno se adentra a las ciencias sociales, es complicado definir un punto o vámoslo así decir, un eje rector unificado, porque las ciencias sociales son heterogéneas. No quiero decir que sean amorfas, porque lo amorfo es lo que no tiene forma, más bien son heterogéneas en el sentido en que se complementan entre todas ellas, forman un cuerpo heterogéneo, forman un cuerpo distinto a sí mismas y con ellos se logran comprender. Esto es, mientras la química necesita
de instrumentos base para poderse comprender, las ciencias sociales necesitan de todos los instrumentos habidos y por haber, no solamente dentro de las ciencias sociales, sino dentro de otras ciencias. Por tanto, lo que quiero decir es que definir o dar una acepción única de una ciencia social es complicado, en tanto que incluso las ciencias naturales se definen completamente distinto a las ciencias sociales, son cosas que se cuecen aparte, eso podríamos decirlo de arranque. Ahora, si ustedes me preguntan cómo puedo definir una ciencia social, me voy a remitir a la disciplina que yo estudio, que es la ciencia política. La ciencia política, en simples y llanas palabras, so pena que me tachen de ignorante los grandes académicos que existen en nuestra casa de estudios, pues es una cratología, es un estudio del poder. Ahora, ¿solo es el estudio del poder? No, es el estudio de las relaciones, de todo lo que puede ser el poder ya en la extensión más amplia de la palabra. De hecho, si nos queremos remitir a una definición del poder, pues podríamos llegar a términos como Michel Foucault. El poder no se tiene, sino se ejerce, ¿no? Antes se creía que el poder se poseía, tipo, vamos a pensarlo en la época medieval, en cuanto el rey tenía el poder absoluto. Ahora no concebimos el poder en una sola persona, sino que el poder se expande en incluso tribus, como diría Michel Fasolini. Bueno, ¿qué somos? Primeramente somos materia, somos existencia. En algunas otras conferencias ya lo he planteado. El joven, el adulto, el niño, el humano, en la palabra humano tiene esta cualidad de la extensión, la totalidad de lo que nosotros conocemos como animal racional. El humano, al final del día, tiene razón, es esta parte importante. Yo le digo en este momento razón, usted puede decirle virtud, puede decirle ingenio, puede decirle ocio, puede decirle lo que usted quiera, son sinónimos entre ellos, depende qué autor o qué época usted cite, pero vamos a llamarle virtud para beneficio de la charla. Bueno, nosotros tenemos virtud o razón, estoy utilizando los términos indistintamente, tenemos algo, tenemos existencia, tenemos tangibilidad. ¿Qué es lo tangible? Lo que puedo ver, lo que puedo encontrar, lo que puedo asir poéticamente hablando, quiere decir lo que puedo sujetar. Esto evidentemente también constituye una razón del que existe algo, existe la materia. No podemos hablar de lo intangible, aunque lo intangible hoy toma una nueva reconfiguración, un nuevo paradigma, ya que se creía antes con este materialismo exacerbado que solo lo que podía yo ver, sentir, oler, tocar, palmar y los sinónimos y las demás adjetivaciones que usted guste y desee, es lo que puedo creer que existe. Bueno, ahora entendemos que la idea incluso es algo que es intangible, una idea no la puedo tocar, no la puedo sentir, pero sé que la idea existe porque existe en mí. Y esto con René Descartes ya se instaura en el siglo XVIII, el cogito ergo sum, pienso, luego existo, y por tanto sabemos que lo intangible también forma parte de nosotros. Entonces, ¿qué somos? Concluyo con lo siguiente, somos primeramente razón, somos existencia, somos algo. Partir de que no somos algo sería un poco arrogante. Lo han hecho muchos filósofos. Podríamos plantearnos Albert Camus, podríamos plantearnos algunos cínicos, podríamos plantearnos Cicero, podríamos plantearnos muchos, pero partir de lo que no existe es complicado, es un embrollo, es un ovillo, incluso no solamente metodológico, sino también de la concepción epistemológica, de cómo sé lo que sé. Por tanto, preferimos partir de lo que sí sé. Y lo que sí sé es que existe algo. Entonces, somos virtud, razón, somos existencia, y por último, en esta triada, en esta configuración de lo que sí somos muerte. Hoy vivimos, mañana tal vez ya no. Entonces, bienvenidos también en este sentido a la muerte de poco a poco. Nosotros morimos de poco en poco. No nos proyectamos a envejecer, nos proyectamos a morir de poco en poco. Es una parte un poco más poética. ¿Qué somos? Efectivamente, somos razón, somos existencia, pero también somos muerte. Bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con las ciencias sociales? Pues ya nos vamos reconfigurando con las preguntas del qué somos, qué son las ciencias sociales. Bueno, ya definí que las ciencias sociales primeramente son algo, son razón, son existencia, por tanto tienen que ser un método objetivo de alcanzar la verdad, esta verdad que al final se construye con la planteando términos de Gilles Deleuze, esta verdad se construye con la suma de subjetividades, y esta suma de subjetividades nos va a dar la objetividad colectiva, no el bien común, no confundir con el bien común o bien general del siglo XVIII de los ilustrados, más bien es una suma de las colectividades, nos ponemos de acuerdo entre todos y por tanto definimos que aquello que reconocemos como el fenómeno o como lo que se nos aparece es la verdad. A eso le vamos a llamar una verdad. ¿Por qué? Porque forma parte de un paradigma establecido. Bueno,
¿Quién es el aliado de la juventud? Y no solamente de la juventud, yo diría que incluso de todas las ciencias, Sócrates. ¿Por qué Sócrates? Porque cuando instaura Sócrates la mayéutica, que no es otra cosa sino la pregunta del todo, la pregunta eterna, de hecho los niños son filósofos, lo he dicho y lo seguiré repitiendo una y otra vez, los niños desde siempre han sido filósofos, simplemente nosotros los adultos les heredamos estos fantasmas, estos traumas personales y dejamos que los niños se atemoricen y dejen de preguntarse por las cosas cuando uno le dice, tú cállate, tú no. Esto, la gente que sabe de derechos humanos y sobre todo en este tenor de los paradigmas, le llaman adultocentrismo. Vivimos en una sociedad adultocéntrica, en una sociedad en donde tú que no eres adulto, pues simplemente no sabes de lo que hablas y por tanto te tienes que callar. Bueno, pues los niños son los más filósofos que pueden existir en el mundo porque se preguntan por todo. ¿Por qué llueve? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué nacen los árboles de esta manera? ¿O por qué simplemente si yo no riego una flor se seca o se marchita? Etcétera, etcétera. O la pregunta del millón, que es incluso difícil contestar a los más menores, ¿por qué morimos? Realmente creo yo que nadie en este momento sabemos por qué morimos. Claro, el biólogo o el médico te podrá dar la explicación científica, o incluso un teólogo te podrá dar la explicación teológica, pero la explicación real, la explicación verdadera, nos es vedada. No conocemos realmente la necesidad o el alcance de nuestra propia muerte. Algunos hablan de la trascendencia, otros hablan de la configuración o reconfiguración de nuestra propia esencia. Sin embargo, no sabemos hacia dónde vamos. Ahora, el aliado de la juventud, primeramente, pues ha sido evidentemente Sócrates, ya con la duda del por qué existe algo y quiénes somos. Ahora, ¿cómo se configuran las ciencias? ¿Qué es lo que hoy nos trata aquí? Más que hablar de poesía o más que hablar de filosofía, que es muy interesante, por supuesto, pero hoy nos citamos a esta hora de este jueves porque vamos a reflexionar sobre las ciencias sociales. Yo no traigo ninguna verdad, sobre todo tampoco voy a vislumbrar o a desmembrar el hilo negro de nada, son cosas que se saben, sin embargo me parece oportuno decirlo. Las ciencias se construyen de la pregunta por algo. En las ciencias naturales le vamos a llamar una hipótesis, un planteamiento del algo. En las ciencias sociales le vamos a denominar tesis. Entonces vamos a tener una hipótesis en las naturales, una tesis en las sociales, sin embargo, el planteamiento es el mismo, el por qué, el cuál, la causa, el motivo o razón o circunstancia, como bien decían por ahí, de lo que estamos viendo, viviendo y sobre todo lo que estamos reflexionando. ¿Cómo surgen las ciencias? Tienen que surgir del algo. En esta triada que yo les determiné, por eso es importante hablar de la triada de inicio, el segundo planteamiento de esta triada, pues justamente era que existe el algo. Toda ciencia, sea natural, sea social, vamos a denominar, ya no voy a hacer esta categoría de ciencias naturales o sociales, toda ciencia necesita particularmente de partir de algo. A este partir de algo nosotros le vamos a reconocer como axioma. Ahora, antes de recaer a lo que es un axioma, si toda ciencia necesita partir de algo, ¿de qué partiría usted? Sería la pregunta interesante. ¿De qué partiría usted? ¿De un argumento sobre todo lógico? Podría usted decir, yo planteo un argumento lógico, autoevidenciable, como algunos otros autores le han reconocido, y por tanto de ahí fundamento todo este castillo, todo este enredado de método, al final del día son principios, son métodos, son modelajes que nos van a constituir pues una disciplina que nos entregue la verdad. Esta entrega de la verdad es, yo sé, muy filosófico, no es algo concreto, sin embargo, es un fin último, ¿no? Toda disciplina científica lo que nos quiere arrojar es algo, la respuesta a algo. Para no denominarles respuestas, nosotros le llamaremos verdades, aunque las verdades nunca son 100% confiables. De hecho, la ciencia se define ya en su concepción más básica como falible. ¿Esto qué quiere decir? La ciencia se puede equivocar y de hecho se equivoca. Hay que decirlo así, toda ciencia, aún la más exacta, precisa, aunque los términos no son iguales, ya la metrología, que es la ciencia que estudia las mediciones, nos ha determinado que precisión
Bien, perfecto. Ya he regresado, perdón. Compartiré de inmediato la pantalla. Bien, parece que ya estamos de regreso. Muchas gracias. Perdón por esta interrupción. Entonces, para evitar justamente que las ciencias sean limitadas, lo que nosotros hemos construido, pues ya es un modelaje o un método. Esto se instaura en el siglo XVII, bueno, antes del XVII, ya se instauraba desde el XV, desde el XVI, pero se retoma sobre todo con las leyes clásicas, las leyes que nosotros denominamos las leyes físicas. De hecho, la física conforma esta gran triada, otra gran triada de ciencias, ¿no? En esta triada tenemos la física, la biología y la química. Nosotros comprendemos la adquisición de las verdades mediante métodos o modelajes. Primeramente, pues reconocemos el principio matemática de Newton, podríamos reconocer otras cuestiones. Ahora, esta lemniscata, usted conoce la lemniscata con otro nombre, el símbolo del infinito, este famoso 8 al revés. Ya le digo yo que ese 8 al revés no se llama infinito, se llama lemniscata. Esta lemniscata, este bucle eterno, por eso lo asocié con Borges, un escritor argentino muy interesante, que habla mucho de la idea de la incompletitud del hombre. El hombre sería completo, el hombre sería totalizante si fuese inmortal, ¿no? De hecho, les remito a leer este cuento fabuloso de Borges, El Inmortal. Dice Borges: todos los hombres es un hombre, siempre que este hombre sea inmortal. Efectivamente, si este hombre es inmortal, podría conocer todas las verdades del mundo, pero ni siquiera, porque en el propio texto de Borges, el que adquiere la inmortalidad se dedica a la contemplación del mundo. Y parte de la contemplación culmina o termina por caer en una desvirtud del propio trabajo. Esto es, como yo sé que tengo todo el tiempo del mundo para hacer las cosas, ¿por qué no lo postergo tantos años como pueda y las termino haciendo en un infinito de posibilidades posteriores? Y lo que quiere decir esto es, ¿por qué nosotros tenemos la necesidad hoy de pensar? ¿Por qué nosotros hoy tenemos la necesidad de estudiar, de trabajar, de comprender, de aprender, de amar, de vivir, de valorar, de respirar, de respetar, de todo? ¿Por qué tenemos la necesidad de todo? La respuesta es sencilla, por la tercera tríada que les comenté al principio, porque sabemos que vamos a morir. ¿Por qué entonces es necesario hablar hoy de las ciencias sociales? Pues porque o lo hacemos hoy o no lo hacemos mañana. Esta idea, por supuesto, no es mía, es de otro argentino llamado José Pablo Feynman, un filósofo, y José Pablo Feynman tenía un programa de televisión que se llamaba Filosofía Aquí y Ahora. Y cuando le preguntan, ¿y por qué se llama Filosofía Aquí y Ahora? Pues porque José Pablo Feynman decía, o lo hacemos ahora, situados en la Argentina, hoy nosotros estamos situados en nuestras casas, estamos circunscritos en México, estamos circunscritos en una noción, en una verdad individual, porque evidentemente las verdades parten de la colectividad, pero se transforman en lo individual, y nosotros hoy estamos situados en esta permanencia intrínseca de lo que hoy conocemos como vida y muerte. Al final del día, esta lemniscata, este infinito, se vuelve un bucle. Evitemos este bucle y por hoy tratemos de reconocer una verdad. ¿Cuál es esta verdad? Vamos aproximándonos a los jugadores de cartas de Caravaggio. Esta verdad que nosotros vamos a reconocer es la duda, la pugna de lo verdadero, de lo límpido, de lo blanco, de lo que es real, de lo que es verdad, y lo otro, lo zafio, lo nimio, lo absurdo, lo descortés, lo corrupto. Usted utiliza el sinónimo que mejor desee. Me gusta mucho este cuadro, de hecho, las personas que han tenido la grandísima deferencia de seguirnos en algunas otras conferencias, saben que este cuadro forma parte ya de mi repertorio de diapositivas, y lo explico siempre de distinta manera porque los cuadros, el arte, rápidamente les plantearé algo, el arte, sabemos nosotros que el arte posee un lenguaje figurativo, perdón, el arte posee un lenguaje figurativo porque nosotros podemos retomar de cualquier pieza artística un valor. Esto es lo que el lenguaje figurativo le otorga al arte. Nosotros podemos recuperar valores. ¿Qué valores podemos recuperar ustedes en casa de jugadores de cartas de Caravaggio? Bueno, vamos a suponer que nosotros en este momento somos las personas, al inicio de esta conferencia vamos a presuponer que nosotros somos los chicos que están, el chico que está hasta la izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras dos manos enfrente, tenemos nuestro juego, somos honestos con nosotros mismos, nos quedamos circunspectos, nos quedamos pensativos hacia nuestra otra o hacia nuestra próxima jugada, estamos estudiando el panorama. Esto es, nosotros somos los científicos del hoy,
los transformadores, las personas, los individuos, los ciudadanos que hoy quiere un mejor futuro para el mañana. Al final, la ciencia se circunscribe en una noción, en un latinismo que quiere decir primero no hagas daño, primum non nocere, que justo plantea la idea que la ciencia está expectorada, la ciencia, la que sea, está necesariamente visualizada, está gestada, está naciente para hacer el bien. La ciencia, nosotros somos este primer personaje, el que está hasta la izquierda del cuadro, somos honestos, tenemos las cartas frente y como vemos vamos a jugar limpio. ¿Quién es el que está enfrente de nosotros? Lo otro, lo corrupto, lo safio. Póngale usted el personaje que mejor desee, puede ser un personaje en físico, puede ser una idea tangible o una idea intangible, puede ser lo que usted quiera, un demonio, un monstruo, lo que usted desee. El contrincante es aquel con el que vamos a luchar para poder tener un mejor país, un mejor mundo, una mejor familia, lo que usted desee. Bueno, ¿quién es este personaje que está enfrente? Pues es el otro, el monstruo, el malo, el safio. ¿Por qué? Porque no obstante con que está jugando con cartas detrás de su propio cuerpo, que se está reservando dos cartas, con la mano derecha ya está apuntalando para sacar una de ellas, pues con la mano izquierda fácil podrá agarrar lo que parece ser una daga. No sé si usted lo pueda reconocer del lado inferior derecho. Este personaje tiene una daga y estos monstruos que quieren que hagamos el mal, pues no solamente nos van a jugar chueco, prestidigitando o haciendo algún artilugio con las manos, no denostando a los magos que hacen esta honorable profesión, nos pueden incluso amonestar o violentar con la daga, ¿no? ¿Y quién es el personaje del medio? El personaje del medio siempre me ha parecido el peor, el más escabroso, porque el monstruo, quierase o no, tiene la mínima dignidad de vernos a los ojos y de frente. Mínimo nos ve de frente, pero el del medio no, el del medio es el peor. ¿Por qué? Porque el del medio, usted bíblicamente lo reconoce, será Judas, será el que estamos pensando en México en el abrazo de Acatempan, es el que te da el beso y por detrás te da la puñalada. Es el peor de los males. Esto es la pseudociencia. Regresando a nuestro tema del día de hoy, ¿cuál es el peor de los males de las ciencias? Las pseudociencias. Ahora, ¿cómo evitar las pseudociencias? Eso es tan complicado como querer evitar las fake news en el Internet. Hoy las fake news es el peor de los males de Internet con otras cosas, pero sobre todo las fake news o las noticias falsas. Evitemos un poco estos anglicismos. Las noticias falsas son el peor de los males porque circulan a por mayor. Es exponencial. Si usted recuerda una gráfica, lo exponencial pues es esta curva, ¿no? Que sube inmediatamente, no tiene una cuestión lineal y se esparce exponencialmente, ¿no? Este es el peor de los males. Bueno, ¿quién es este peor de los males? En algún momento lo hemos dicho nosotros, es el Estado. Pero el Estado, concebido como este Estado obeso, este Estado robusto, este Estado innecesario, si estamos hablando de la visión liberal, del liberalismo clásico, pero si hablamos en la actualidad, pues este Estado serían los tomadores de decisiones, los malos tomadores de decisiones, esto es, los agentes políticos, los que están dentro de la política, los que tienen el poder, pero que no tendrían que estar ahí y que si están ahí no se han esforzado ni el mínimo para poder hacer bien su trabajo. Bueno, pues bienvenido también el cuadro de Caravaggio. Vamos a aproximarnos entonces ya a lo que va a ser la conferencia, nuestra charla sobre las ciencias sociales. Todo lo anterior fue simplemente un panorama de cómo estamos situados. Para entender ciencias sociales y sobre todo cualquier tipo de ciencia se necesita o se requiere de todo un instrumento, de toda una caleidoscopía, de toda una gama de herramientas para poder constituir una ciencia, pero tratamos nosotros hoy de vislumbrar, aunque sea algunas aristas, algunos puntos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos irrestrictamente, innegablemente a caer en esta ronda de los presos de Vincent Van Gogh, en donde vamos a dar vueltas, vamos a estar dando círculos y no vamos a llegar a nada. En cristiano, como dirían algunos, háblame cristiano. Si les hablo cristiano, simple y llanamente diríamos, estamos cantinfleando, ¿no? Si nosotros seguimos en círculos y en círculos y en vueltas, estamos cantinfleando, no llegaremos a nada. Hoy trataremos de llegar a algo, por supuesto que sí, sin embargo, no se puede llegar a nada si usted no se permite la reflexión, si usted no se permite la pregunta, si usted no se pregunta por las cosas más apremiantes de la vida. ¿Por qué compro un teléfono cuando el teléfono no trae cargador?
esas cuestiones tan in situ, el latinismo que quiere decir tan ahí, tan dentro de, estas cuestiones tan apremiantes. ¿Por qué aceptamos tantas vulgaridades en el día con día? ¿Por qué? Pues porque lo aceptamos, porque al final del día somos presos en esta ronda eterna de Vincent Van Gogh. Pues enhorabuena también por el cuadro de Vincent. Ahora vamos a pasarnos ya a una cuestión ya sobre todo más teórica. Teoría del Estado. Ahora, ¿cómo se constituye las ciencias sociales? Bueno, las ciencias sociales habíamos partido ya de esta tríada. Tenemos la tríada de la razón, tenemos el segundo concepto, que es el material, el concepto del que existe algo, y el tercer concepto es el que se acaba algo. Con esta triada, con estos tres planteamientos, vamos a reconocer una teoría que es la teoría del Estado. Hoy les voy a hablar de la teoría del Estado porque me toca a mí como politólogo explicarles un poco cómo se constituye una ciencia como la ciencia política, que habíamos dicho en parcas palabras, en palabras sencillas, es una cratología, es un estudio del poder, sus relaciones, sus interconexiones, sus modificaciones y todo lo que ello conlleva, toma de decisiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se constituye la teoría? Bueno, toda teoría, toda ciencia parte, dijimos, de un axioma. ¿Qué es un axioma? Sencillo. Un axioma es un argumento que es tan evidente que no necesita demostración. Es un argumento autoevidenciable. Pongo el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo? En un plano en segunda dimensión, usted conoce la segunda dimensión, porque de hecho, si me está viendo en su pantalla, usted me ve en segunda dimensión. Yo no tengo profundidad, no salgo de su pantalla. Usted está viéndome en segunda dimensión. Pues bueno, si yo pongo este punto acá y este punto acá, y yo le pregunto a usted cuál es la manera más sencilla de llegar o conectar estos dos puntos, usted no se va a ir así y se va a bajar y se va a ir para acá. No, usted simple y llanamente me va a decir la manera más fácil de llegar de un punto a otro punto, pues es la línea recta. Efectivamente, eso es un argumento tan evidente, tan obvio, tan lógico, que no necesita demostración matemática alguna. Bueno, ¿quién lo planteó? Pues lo planteó Euclides. Esto que yo les platico de manera tal vez un poco chafa, un poco sencilla, un poco brusca, lo plantea muy bien Euclides en Die Elementi, este texto maravilloso con el que aquella materia que nos hizo sufrir y también la aritmética. Si la vida fuese tan fácil como eso, pues todos seguiríamos esta línea recta, pues no es así. En este sentido, parece que perfecto. Entonces, la línea recta es la que nosotros estamos en este momento concibiendo. ¿Cuál es esta teoría del Estado? Para poder concebir una ciencia necesitamos estos axiomas autoevidenciables. ¿Cuál es este axioma autoevidenciable que va a partir de las ciencias? ¿Cuál es este axioma evidente con el que nosotros vamos a recuperar algo? Primeramente, que el ser humano necesita una sociedad para sobrevivir. Las ciencias sociales parten de un axioma evidente, y este es el primero que vamos a proponer. El ser humano necesita vivir en sociedad para sobrevivir. Esto lo dice Aristóteles, como bien ustedes pueden ver encima de su presentación. Disculpen ustedes si tengo problemas de internet. A veces suceden este tipo de cuestiones, pero no pasa nada. El show deberá continuar. Vámonos con la que sigue. Si el ser humano necesita para vivir en sociedad para poder sobrevivir, esto lo vamos a considerar como válido. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues vivir en sociedad significa convivir con los demás. ¿Cómo vamos a lograr convivir con los demás? Ojo que aquí no estamos metiendo otras cosas de pactos sociales, de constituciones, de tribus. No. Estamos planteando lo básico. ¿Cómo piensa usted que las sociedades antiguas se formaron? Yo les podría preguntar eso. Aristóteles parte de ello. ¿Cómo se reconfiguran los estados-nación? Claro, en su momento no se decían estados-nación. ¿Cómo se reconfigura el poder del pueblo? ¿Cómo se reconfigura la república? ¿Cómo se reconfigura algo? ¿Cómo se instituye? ¿Cómo podemos conocerlo? Bueno, primeramente que el ser humano pues es un ente racional, porque necesitamos la razón para poder comprender que necesitamos convivir con los demás. Esta convivencia con los demás origina una organización. Que conste que ya les digo yo, si nosotros nos reunimos en colectivo, esta reunión en colectivo trae otro axioma.
convivimos, y para poder convivir necesitamos organizarnos, pues la organización ya denota y detenta un significado de razón, un significado de entendimiento de esta tríada que les he dicho: razón, existencia y muerte. Pues ya significa ello, y así surgen muchas de las ciencias sociales en este sentido, sobre todo las que están involucradas más en el tema del hombre, del ciudadano, del individuo, de la humanidad. Para poder organizarnos necesitamos la convivencia y viceversa. Necesitamos convivir para organizarnos, y con la organización conllevamos la convivencia. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de organizarnos? ¿Qué pasa si nosotros el día de mañana tergiversamos esta noción de la convivencia? Yo decido ya no convivir contigo, y no solamente decido no convivir contigo, te ataco, te mancillo. Bueno, pues tenemos violencia. ¿Cómo surge, o cuál es el elemento, cuál es la herramienta, cuál es el bártulo para dirimir los conflictos? El mejor, y aunque pareciera hoy un poco absurdo, porque hoy parecería todo lo contrario, la mejor herramienta para dirimir los conflictos, amigos míos, es la política. La política no es otra cosa. Retomamos un poco a Thomas Mann en La montaña mágica. Dice Thomas Mann: la política es un humanismo en tanto que dirime los conflictos. ¿Qué es un humanismo? Es la idea, es la corriente de pensamiento que vela por la cuestión de lo humano. Ya de hecho hay otro filósofo que dice: todo lo humano me es ajeno, todo lo humano me es interesante, todo lo humano me es a mí mismo importante. Aristóteles en el 400 antes de Cristo pues nos habla de este hombre son politicón, el hombre es un ser político. Y así, justo así, comienza el nacimiento, comienza la gesta de las ciencias sociales. Estoy dando un ejemplo desde la ciencia política, que es mi campo de estudio. Sin embargo, cada una de las ciencias, desde la sociología, la propia, las demás ciencias sociales, como lo puede ser la psicología. Hay quienes tienen sus asegúnes al hablar de la historia como una disciplina científica, o de la antropología como una disciplina científica. De hecho, la antropología no está tan considerada como una ciencia social. Sin embargo, vamos a mezclarlas en este momento para facilidad de nuestro argumento en el mismo saco, aunque ya les digo yo, hay distintas concepciones de lo que es ciencia o no es ciencia. Para este planteamiento, simple y llanamente podríamos decir que todo surge del algo. ¿Cuál es este algo? Un axioma: el ser humano necesita vivir en sociedad para sobrevivir. Nos quedamos con ese axioma. Después, lo que conlleva es la empiria o la práctica. Toda ciencia, para poderse demostrar, necesita de la práctica, de la observación, de lo que nosotros podemos experimentar, sin necesidad de caer en esta arrogancia intelectual de aquello que no se puede experimentar o que no se puede comprobar con base en el método científico. Deja de ser ciencia, porque entonces también caeríamos ahí en una arrogancia extremista, y definiríamos a todas las ciencias sociales como pseudociencias, y dejaríamos únicamente a la tríada natural, que es la física, la biología y la química, como las únicas y las más elevadas, y todo lo demás llámese pseudociencia. Yo creo que no tendríamos que llegar a ese punto de la arrogancia. Sin embargo, denotemos esto: las ciencias sociales y las ciencias naturales se cuecen en dos ollas distintas. Sin embargo, su planteamiento último es el mismo: conseguir una respuesta a algo. ¿Cuál es la respuesta que te puede dar la ciencia política? Pues justo cómo convivimos, cómo nos desarrollamos, cómo nos gestamos. Ahora, les voy a poner el ejemplo de 3 científicos sociales que, sin quererlo, son científicos sociales, porque al final del día pusieron la base de lo que va a ser la disciplina o la teoría. Ahora, antes de llegar a ello, vamos a plasmar algo. Cuando un axioma, cuando un argumento autoevidenciable se puede comprobar en la práctica, lo puedes demostrar no solo matemática, sino experimentalmente hablando, se elevan al rango de ley. Se elevan al grado de una ley universal. En este caso, llamemos, por ejemplo, o retomemos la segunda ley de Newton, que es la más conocida: el vector fuerza es igual al escalar masa por el vector aceleración. F es igual a m por a. Eso lo vimos en alguna ocasión en nuestra escuela, y lo tomamos como válido. ¿Por qué lo tomamos como válido? Porque no solamente se inscribe como un axioma, sino también se concluye experimentalmente que es válido. Ahora, ¿qué pasa cuando el axioma o el axioma que ha sido comprobado experimentalmente, llamada ley, qué pasa con la ley que ya no es aplicable a la realidad actual? ¿Qué pasa con esa ley? ¿La tiro? ¿La borro? ¿La elimino? No.
lo que nos dicen los filósofos de la ciencia es que estas leyes, estos modelos, el modelo, recuerde usted que no es otra cosa sino que una representación de la realidad, y al ser una representación no te da la realidad tal cual, sino una imagen de, por tanto tiende al error. Cuando nosotros vemos superada nuestra ley, lo único que pasa es que la ciencia se tiene que modificar, no se tiene que tirar a la basura, no es tírese y hágase otra nueva, no, es modificar, renovar, e impulsar una nueva disciplina, un nuevo paradigma. A esto le vamos a reconocer nosotros como paradigma. Bueno, ahora, ¿cómo aplicamos esta cuestión de los axiomas, de los argumentos? Vámonos a 3 casos concretos de 3 personajes distintos durante el desarrollo de la historia que trataron de entender cómo surge el Estado, cómo surge lo que nosotros concebimos como sociedad. ¿Cuáles son estos 3 aspectos? Antes de pasar a ello, regresemos un poco a la política. La política pretende alcanzar un bien común, este es un poco una idea del siglo XVIII, y este bien común se alcanza a través de 2 cuestiones, de las leyes, que esto sería en el término constitucionalista, en el término de los derechos en positivo, o también se puede alcanzar de las instituciones políticas, que al fin y al cabo nos van a poner límites a comportamientos contrarios al bien común. Lo que Michel Foucault va a decir que son medios de sujeción para decir lo que es normal o lo que es anormal. Un exceso de leyes y de instituciones políticas concluye en un despotismo, un exceso de leyes e instituciones políticas concluye en una oligarquía. Eso lo podríamos ver en otra conferencia porque hoy mismo se nos está agotando el tiempo. Vamos a pasarnos directamente a cómo surge y por qué surge el Estado como este ejemplo para poder terminar y darle parte a sus preguntas si es que hubiesen, si no, daremos parte a sus comentarios. ¿Cómo surge y por qué surge el Estado? Vamos a plantearlo ya en un ejemplo de la ciencia social. Bueno, pues podríamos plantearnos Thomas Hobbes en el siglo XVI, John Locke en el siglo XVII y Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII. Ellos 3 estuvieron circunscritos en una época específica, en un determinado país, en un determinado tiempo. Todo ello tiene mucho que ver con su manera de pensar el mundo y por eso quise elegir a ellos 3, que son de 3 siglos consecutivos, pero de muy distinto orden. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con Thomas Hobbes? ¿Qué dice Thomas Hobbes? Bueno, Thomas Hobbes teoriza lo que va a conocer como la monarquía absoluta, John Locke teoriza lo que va a ser el liberalismo político y Rousseau va a teorizar principalmente la democracia. Entonces, lo que podemos encontrar es que el paradigma, el axioma de Thomas Hobbes, rapidísimo se los resumo, es la monarquía absoluta. Él va a aceptar que la monarquía absoluta es lo más deseable. Hay quien diría, al final defiende la monarquía absoluta porque era su trabajo, lo que le tocaba hacer, porque si no, pues simple y llanamente lo mataban. Thomas Hobbes defiende la monarquía absoluta con el principio de Plauto, que después él retoma en el Leviatán. Homo homini lupus, el hombre es el propio lobo del hombre, como el hombre se come al hombre. De hecho, Thomas Hobbes está en contra de Aristóteles. Aristóteles decía, el hombre es un ser político por naturaleza. Hobbes decía, no, el hombre no es un ser político, el hombre es un ser irracional que se come a sí mismo y como se come a sí mismo o se devora a sí mismo, necesita de un papá estado, de un papá monarca que le diga qué hacer. Bueno, este paradigma, un siglo después, dice, bueno, menos de un siglo, John Locke plantea que no es así. John Locke viene a plantear lo que son los derechos inherentes a los hombres o los derechos naturales, que son inalienables, inintercambiables, etcétera, etcétera. Todo lo que hoy conocemos como los derechos humanos parte de un liberalismo clásico, de un liberalismo político, y John Locke está en contra de lo que plantea Thomas Hobbes. Entonces, ya nos damos cuenta cómo en las ciencias sociales, claro, por supuesto, en esos momentos hablar de una ciencia acabada, de una ciencia social última, es imposible, yo lo sé. Incluso podría decirse que me estoy contradiciendo, porque, claro, en el siglo en el que vivió Thomas Hobbes, pues no se concebía tal cual la ciencia política, ni por supuesto en John Locke, pero lo que podríamos reconocer es que existen ideas, existen axiomas, existen verdades que no necesariamente se comprueban en la realidad, o si se comprueban, dejan de existir y dejan de ser veraces, pero no es que lo tiremos y ya, es proponer. Bueno, ¿quién está en contra de Locke? Rousseau. Y cada uno de ellos tiene su verdad. Y después, incluso si usted se quiere seguir con estas ideas, hay quienes tuvieron a bien considerar lo de Rousseau
mejorarlo, perfeccionarlo o desvirtuarlo, ¿no? Bueno, para este sentido nos iremos muy rápido. Thomas Hobbes hablaba de que el hombre es un lobo para el hombre. Esta es una idea que se asocia al Estado con el Leviatán. Esta idea del Leviatán, el Leviatán es un monstruo marítimo. Recordemos que Hobbes al final es de una patria que, volcadamente hablando, es potencia militar en la cuestión naval. Si tú eres un pensador, una cosa que la ciencia tiene de sobremanera y que siempre se dice es que la ciencia es objetiva. No hay mayor búsqueda de la ciencia que lo objetivo. Todo lo que sea científico tiene que ser objetivo. El problema radica en que quienes hacen la ciencia somos nosotros los hombres, y aquí constituimos el tercer planteamiento de la tríada inicial. ¿Cuál es el tercer planteamiento de la tríada inicial? Nos morimos, y al morir somos imperfectos. Por tanto, la idea de una ciencia sumamente objetiva que devenga o que nazca en hombres mortales, finitos, falaces, que tienden al error, pues es un poco complejo. Esto es, si el hombre es mortal, si el hombre se equivoca, ¿cómo plantear que una ciencia sea completamente objetiva? Esto no es posible. Bueno, esto se encuentra también inscrito en un pensador alemán llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant decía, bueno, como las ciencias no necesariamente tienden a ser sumamente objetivas, yo tengo que plantear de lo empírico, de lo experimental, pero también de lo deductivo, y esto es deductivo e inductivo. Necesito partir de estos dos. Kant le va a llamar estos famosos juicios sintéticos a priori. Toda ciencia, según Kant, parte de un juicio sintético a priori, o nosotros lo hemos delimitado aquí como axioma. Bueno, Thomas Hobbes nos hablaba de el hombre es un lobo para el hombre. Vamos a darle saltos a la historia. ¿Qué pasa después cuando el planteamiento de Hobbes ya no funciona? Llega Locke y nos dice, no, los hombres no son malos por naturaleza, el estado de la naturaleza no es un estado anárquico. ¿Cuál es el axioma de Hobbes? El estado naturaleza es un estado anárquico. Llega Locke y dice, no, el axioma real es que no es un estado anárquico, aquí se constituyen los derechos naturales. Primeramente, estos derechos naturales pues van a ser, seguramente usted ya los reconoce, la paz, la vida y la propiedad, que son los más significativos para ese momento. ¿Qué pasa posteriormente de los derechos naturales del siglo XVII? Pues ya no se constituye o ya no toma cierta relevancia con el devenir de la experiencia histórica o el dinamismo social, y tiene que llegar otros científico social para decirnos, Rousseau, en el siglo XVIII, que los derechos naturales sí importan, pero lo que importa más es la voluntad general. Aquí el hombre en estado de naturaleza es bueno y absolutamente libre. Rousseau decía, y lo cito, tenemos que volver al estado de naturaleza porque la naturaleza es buena y el hombre es bueno por naturaleza. Fíjese usted bien, Plauto decía el hombre es malo, Hobbes decía el hombre es malo, Maquiavelo decía el hombre es malo, John Locke, Rousseau planteaban lo contrario, y eso es la ciencia. La ciencia es un ir y venir entre tesis, antítesis, y posteriormente se concluye en la síntesis, esta famosísima triada también, pero sobre todo es un proceso intelectual, metódico, no necesariamente cronológico. Ojo ahí, el tiempo no necesariamente es acumulativo cronológico, pero lo que podríamos encontrar es que la ciencia busca verdades no absolutas, sino paradigmas que se hayan planteado o que se estén planteando. Entonces, yo dejaría por acá la charla, faltando 10 minutos para que se acabe nuestro evento. Si a bien usted tiene en dejarnos preguntas, comentarios o reflexiones, lo puede hacer para que me lo hagan llegar, y simple y llanamente les concluyo lo siguiente. ¿Qué son las ciencias sociales o cuál es el fin último de la ciencia en general? Hablemos ya de la ciencia última. La ciencia, al final del día, busca relevantemente una verdad. Esta verdad que busca la ciencia no es una verdad absoluta. La ciencia no nos va a entregar una verdad totalizante, no nos va a entregar una verdad acabada, última, y póngala usted en un pedestal. No, la ciencia se reconoce como falaz, en el sentido de que tiende al error, pero dentro de lo más falaz es lo menos falaz. Esto es, dentro de las cosas que nos pueden arrojar más verdades, primordialmente pensamos en la ciencia más que en estas cuestiones mágicas o esotéricas. No es que yo esté en contra de nada de lo mágico, lo esotérico o lo divino. Sin embargo, si nosotros queremos reconocer lo que puede ser más preciso, exacto o justo para la razón, como en algún texto estaba inscrito, lo que a buen juicio
a buen juicio, y nótese que habrá que definir qué es el buen juicio, pero creo que se entiende qué es el buen juicio, lo contrario a lo embriagado, a esta cuestión del vicio, ¿no? A buen juicio de la razón podríamos entender que la ciencia nos proyecta a obtener verdades del mundo y con estas verdades transformar nuestra realidad. Eso primeramente. Segundo, yo los invito, los impelo, los motivo a no dejar de preguntarse por las cosas del día con día. Incluso usted pregúntese si realmente lo que yo digo fue cierto o no. Claro, lo que yo dije puede estar lleno de tantas absurdeces como gotas en el agua, pero lo que sí es cierto es que en este preciso momento, ya pasando casi 50 minutos, nosotros, los de ese momento, los de entonces, ya no somos los mismos, como decía el grandísimo Neruda. En este sentido, el hombre es bueno, malo, correcto, cierto, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que nos proyectamos cada vez más a reconocer el algo, lo que existe, la verdad. Les pongo otro ejemplo. Cuando las leyes de Newton, la inercia, la de la fuerza, la famosísima de a toda reacción le corresponde una reacción con la misma fuerza pero en sentido inverso, y la de la ley de gravitación universal, ya no se ajustan o ya no se acoplaron a la realidad que se vivía en la práctica, en la experiencia, en lo que estábamos nosotros gestando. Hubo la necesidad de plantear nuevos modelos. Bueno, pues en estos nuevos modelos hubo quien planteó un nuevo planeta que se llamó Vulcano. Con el tiempo, con la llegada del relativismo de Albert Einstein, se dieron cuenta que Vulcano ya no tenía por qué existir, ¿no? Porque Vulcano ya no era motivo suficiente para poder explicar el fenómeno que hasta ese momento no podíamos comprender, que sí ya se podía comprender con el relativismo de Albert Einstein. Entonces, ¿ciertos modelos o paradigmas pueden cambiar? Por supuesto que sí. La idea, por ejemplo, del siglo XVIII de Rousseau ya ha sido completamente, ¿cómo decirlo así? No relegada al pasado o no vedada o no olvidada, pero ya ha sido superada. La idea de Locke, la idea de Hobbes, la idea de Rousseau, incluso la idea de pensadores del siglo XIX igual del siglo XX, ya ha sido cambiada, ha sido renovada. Hoy hay cosas mucho más ciertas, hoy hay cosas mucho más acabadas, hay otros grandes pensadores. De hecho, esto se siguió. El poder entender la teoría del Estado se siguió y se proyectó pasando por tantísimos otros escritores a lo más actual. Lo más actual podríamos plantear algunos autores. Podría decirles hoy dos. Uno ya lo mencioné, Michel Fasolini, que habla de estas cuestiones de las tribus, Manuel Castells, que nos habla un poco de la estructura del Estado Red, etcétera, etcétera. Dependiendo del autor, el propio David Harvey, que nos habla de este Estado interconectado y cómo las transnacionales intervienen en las burguesías locales sin que las burguesías locales realmente tengan una conciencia de burguesía local. Esto suena mucho a Marx porque David Harvey es un neomarxista. Sin embargo, todas estas ideas se han replanteado para concluir en un fin último, que es comprender nuestra sociedad, comprender nuestro entorno, comprender el exterior. Vamos a hacer un último ejercicio para cerrar con esta conferencia, no sin antes agradecerles de sobremanera que estén con nosotros. Vamos a plantearnos algo que se planteó un filósofo ya del siglo XVII, René Descartes. ¿Cómo saben ustedes que en este mismo momento existen? ¿Cómo saben ustedes que en este mismo momento son algo, son materia, son existencia, son algo? ¿Cómo saben que existen? Bueno, la receta, vamos así decirlo, el truco es, como bien decía René Descartes, porque pienso, porque sé que pienso y esto que pienso debe de existir en algún plano, no sé qué plano, en el plano ideológico, en el plano material o en el plano intangible, porque pienso, sé que existo. Bueno, esa respuesta es evidente, sencilla. La pregunta más compleja sería, ¿cómo saber que el que está frente a mí existe? Y lo traigo a colación, sobre todo con estas ideas de la ciencia ficción, ahora retomando, por cierto, a Asimov, a Isaac Asimov. ¿Cómo sé que el que está frente a mí no es una estructura tipo la Matrix, ¿no? En esta película muy interesante, si no la ha visto, véala.
¿Cómo saber que el que está frente a mí no es simplemente una reconfiguración numérica booleana de algún código que me quiere mentir sobre la realidad que existe o que palmo o que tengo entendido? Y no es una persona, sino que es casi un robot o una entelequia o algo así. ¿Cómo sabe que existe usted? Pues porque piensa, pero trate de decir o trate de confirmar la existencia del otro, es sumamente complicado. Pues eso es la ciencia. La ciencia trata de comprender lo que existe fuera de sí misma. La ciencia trata de responder las verdades del mundo. Y concluyo diciendo una frase del famosísimo Blaise Pascal. Pascal decía, el espacio entre estos dos infinitos me aterra. ¿Cuál es este espacio? Blaise Pascal no concluyó o no se aproximó a decirnos cuáles eran estos dos infinitos. ¿Cuáles podríamos decir que son estos dos infinitos? Primeramente, la vida y segundo, la muerte. Les agradezco de sobremanera, muchísimas gracias y recuerden, el nosotros colectivo, como en la prensa, no es un gran yo. Dejo mi contacto por si gustan pedir la presentación es suya, no he dicho nada que no esté inscrito en los libros, pero si quiere alguien la presentación, mándeme correo y se la mando con todo el gusto del mundo. Agradezco nuevamente a la coordinación, al programa Comunicación de la Ciencia y a la UAM y sobre todo a usted que me escuchó, aunque sea en estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias. Manuel, perdón. Manuel, muchas gracias. Como siempre, un placer compartir contigo los micrófonos. Les agradecemos mucho su haberse conectado y escuchado. Y bueno, los esperamos el próximo jueves en una nueva sesión de la Metro en la Metro a la Metro en la Red. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde.